Las persecuciones policiales a gran velocidad pueden acabar rápido, pero no siempre como la gente cree. Detrás de las sirenas y llantas chirriando, hay momentos reales donde vidas se pierden de forma brutal. En este video, revelaremos 5 inquietantes historias reales de persecuciones que terminaron en muerte. Casos llenos de caos, giros impactantes y finales trágicos. No son escenas de cine, sino hechos reales que muestran cómo una sola persecución puede cambiarlo todo para siempre. Era el 29 de noviembre de 2017 en Evansville, Indiana. Janae Carter, de 23 años, Terence Barker, de 26, y sus 2 hijos Princess, de 2 años, y Prince, de 7 meses, acababan de salir de la casa de la madre de Janae. Ella los aseguró en sus sillas en el asiento trasero de su PT Cruiser 2003. Vivían en ese barrio hacía apenas una semana. Janae buscaba un nuevo comienzo, esperando que su familia tuviera un hogar más seguro antes de Navidad. Pero a pocas cuadras, todo cambió. Cerca de las 7 de la tarde, la policía de Evansville vio un Chevy Impala 2017 negro estacionado por Bayard Park Drive. Al revisar la matrícula, notaron que correspondía a otro auto. Cuando se acercaron a chequear el WVIN, 2 hombres saltaron adentro y huyeron a toda velocidad. El conductor era Frederick McFarland. La persecución cubrió solo media milla, pero en ese corto tramo, el Impala alcanzó 74 millas por hora. En la intersección de Monroe Avenue y Linwood Avenue, McFarland ignoró la señal de alto. En ese mismo instante, el PT Cruiser de Janae cruzaba la intersección. El impacto fue brutal. El auto de McFarland chocó contra el PT Cruiser, lanzándolo contra un árbol. El vehículo se retorció alrededor del tronco, irreconocible. El pequeño Prince salió despedido. Princess quedó sujeta en su asiento. Terence absorbió lo peor del choque, mientras Janae apenas permanecía consciente. Al otro lado de la calle, una vecina llamada Tanisha Gibbons oyó el estruendo y corrió afuera. Vio el PT Cruiser destrozado contra el árbol. La policía llegó enseguida, algunos creyendo que era el coche de McFarland. Con armas en mano gritaban órdenes, hasta que una voz femenina clamó desde adentro. ¡Mi bebé, mi bebé! La escena era devastadora. Prince fue declarado muerto en el lugar. Princess fue llevada al hospital pero falleció poco después. Terence estaba inconsciente con heridas graves en la cabeza y murió más tarde. Janae, embarazada en ese momento, fue la única sobreviviente. La policía arrestó a McFarland. Casi 3 años después, en 2020, se declaró culpable de resistirse a la autoridad y fue condenado a 15 años de prisión. Janae presentó luego una demanda civil contra la ciudad de Evansville, alegando que la persecución debió suspenderse. Su abogado, Scott Weathers, dijo que los agentes insistieron demasiado por algo menor. Una matrícula falsa. McFarland nunca fue acusado por placas falsas ni por robar el auto. En 2022, la ciudad llegó a un acuerdo con Janae por $1.750.000 a través de su aseguradora. Funcionarios lo llamaron un compromiso, no una admisión de culpa, pero sí un reconocimiento de su pérdida. Las heridas físicas de Janae sanaron, pero desarrolló estrés postraumático y apenas podía hablar en la corte. Describió a Princess como llena de energía y a Prince como siempre sonriente. Recordó haberlos asegurado y besado esa noche, diciendo que nunca vio venir al otro auto. Janae tenía 11 semanas de embarazo. Más tarde dio a luz a una niña a la que llamó Miracle, creyendo que sobrevivir fue una señal. Después tuvo un hijo Legend. Su madre, Sarah Johnson, dijo que los nuevos niños eran bendiciones, pero nunca reemplazarían a los 2 que perdió. El choque sacudió a la comunidad. Vecinos se reunieron en el árbol marcado, donde se acumulaban flores y juguetes. Su amiga Taylor Rustin dijo: «Una madre no debería enterrar a sus bebés justo antes de las fiestas». El pasajero de McFarland nunca fue identificado. En ese tiempo, él enfrentaba otros cargos por drogas y portar un arma sin licencia. La policía revisó su política de persecuciones, asegurando que no se violaron reglas, aunque la tragedia abrió un debate sobre los riesgos de las persecuciones a alta velocidad, especialmente cuando familias inocentes quedan atrapadas en medio. Janae había hecho todo bien. Abrochó a sus hijos y conducía con cuidado. Pero en segundos, su vida fue destrozada por una persecución que comenzó con una simple matrícula y terminó con 3 vidas perdidas y una familia cambiada para siempre.
Eran poco después de las 6:30 de la mañana, en un tramo rural de la autopista estadounidense 57, cerca de Batesville, Texas. El sol apenas salía y la mayoría de los locales comenzaba su día. Pero en esa mañana de 2023, ese camino tranquilo se convirtió en escenario de uno de los choques más mortales en la historia reciente de Texas. Entre las 8 personas que perdieron la vida, estaban José Lerma, de 67 años, y su esposa Isabel, de 65. Eran de Dalton, Georgia, y llevaban casados casi 49 años. La pareja conducía hacia el sur, rumbo a México, probablemente por una visita familiar. Menos de una hora antes del choque, Isabel había publicado en línea un saludo de cumpleaños a una amiga. Un joven de 21 años de Houston manejaba un Honda Civic blanco 2009 con 5 pasajeros. Varios, luego identificados como ciudadanos hondureños, se creía que estaban en el país sin documentos legales. Las autoridades confirmarían que el auto se usaba en un intento de contrabando. Cuando un ayudante del sheriff del condado de Zavala intentó detenerlo, el conductor se negó. En cambio, aceleró, iniciando una persecución a gran velocidad por la carretera de 2 carriles. Testigos dijeron que el Honda zigzagueaba de forma imprudente, tratando de escapar. Estas persecuciones son comunes en el sur de Texas, y muchas han acabado en tragedia. El conductor intentó entonces rebasar un camión de 18 ruedas en una zona prohibida. Quizá entró en pánico o creyó que podía lograrlo. Lo que no vio fue la Chevrolet Equinox que venía de frente. Dentro de esa sub estaban José e Isabel. La Equinox estalló en llamas de inmediato, sin darles chance de escapar. Ambos murieron en el lugar. El Honda quedó destrozado, con metal retorcido esparcido por la ruta. Los 6 ocupantes, incluido el conductor, también murieron. Las fotos mostraron la devastación. La Equinox quedó calcinada e irreconocible, y el Civic destrozado por el impacto. El vocero del DPS de Texas, teniente Chris Olivares, confirmó que el conductor huía de los agentes durante un intento de contrabando cuando impactó la sub, matando tanto a las víctimas inocentes como a todos en su auto. De vuelta en Georgia, la familia Lerma estaba destrozada. Su hijo Jairo compartió la noticia en línea y creó una colecta para cubrir los gastos funerarios. Escribió que la pérdida había dejado sus corazones y almas tristes. La pareja estaba a un mes de celebrar su aniversario número 49. Para ese viernes, la colecta había reunido más de $7,000, con cientos de personas ofreciendo apoyo. Este fue el choque de migrantes más mortal en Estados Unidos desde marzo de 2021, cuando 13 personas murieron en Holtville, California, tras colisionar una SUV sobrecargada con un camión. Solo en Texas, funcionarios reportaron más de 500 persecuciones a alta velocidad en El Paso ese año, muchas superando las 100 millas por hora. El creciente número de choques ha alimentado el debate. La policía afirma que detener a los contrabandistas es necesario, pero críticos sostienen que estas persecuciones ponen en riesgo a inocentes. Entre 2010 y mediados de 2023, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas documentó 106 muertes ligadas a persecuciones de la patrulla fronteriza, con un aumento marcado tras 2020. En enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos introdujo una nueva política de persecuciones. Los agentes debían medir el riesgo para el público antes de continuar. Pero el director del DPS de Texas, Steve McCrow, señaló que incluso si los agentes se retiran, los conductores suelen seguir a gran velocidad. Una vez tomada la decisión de huir, muchos no frenan. Ese fue el caso en la autopista 57. Un hombre eligió no detenerse y 8 vidas se perdieron. José e Isabel no estaban en nada ilegal. Solo hacían un viaje juntos, sin imaginar lo que venía hacia ellos. Casi 5 décadas de vida en pareja terminaron en segundos, dejando hijos, nietos y una comunidad de Dalton en duelo. La investigación sigue, pero la realidad es clara. 8 personas se fueron por una decisión imprudente. Y para quienes quedaron, nada volverá a ser igual. Era la mañana del 17 de marzo de 2025 en Victorville, California. El ayudante Héctor Cuevas Jr., de 36 años, estaba de servicio. Ni siquiera debía trabajar ese día, pero había tomado un turno extra. Cuevas llevaba 6 años en el departamento del sheriff del condado de San Bernardino. Era esposo, padre de 2 hijos, hermano y exentrenador de fútbol americano en la secundaria. Alrededor de las 11:02 de la mañana, agentes en la estación de Victorville vieron un auto robado cerca de Mojave Drive y Amargosa Road. Al volante estaba Ryan Dwayne Turner Jr.,
de 22 años. Turner ya tenía un largo historial criminal. Había sido arrestado antes por robo de autos y era conocido por huir de la policía. Recientemente había salido de prisión del condado pese a haber provocado un choque durante otra persecución el año anterior. Cuando intentaron detenerlo, Turner se negó. Aceleró, llevando su coche a más de 100 millas por hora, pasando semáforos en rojo y zigzagueando entre el tráfico. Cuevas se unió a la persecución que atravesaba la ciudad. Al volar Turner por la intersección de Seneca Road y Elevado Road, Cuevas se acercaba desde atrás. En ese instante, la subpatrulla de Cuevas chocó contra un sedán conducido por Marceline Demian, de 23 años, que giraba a la izquierda tras la luz verde. El vehículo de Cuevas se estrelló contra un poste con tal fuerza que se partió en dos. El choque fue devastador. Varias casas quedaron sin energía y los equipos de emergencia acudieron de inmediato. Pero las heridas de Cuevas eran demasiado graves. Murió en el lugar. Demian sobrevivió con lesiones serias pero no mortales. Luego dijo que no lo había visto venir y que no llevaba la sirena encendida. Turner siguió huyendo. Abandonó el coche robado cerca de Sunny Lane y corrió. Los agentes lo atraparon poco después, aunque incluso esposado intentó escapar otra vez. Fiscales confirmaron que estaba intoxicado durante la persecución. Fue acusado de causar una muerte, evadir a la policía y robo de vehículo. Los registros mostraron que Turner había sido condenado a 16 meses de prisión tras su persecución de 2024, que hirió a un civil, pero cumplió solo 8 meses por leyes de liberación anticipada. Muchos argumentaron que, de no ser por esas leyes, aún estaría tras las rejas. El ayudante Cuevas llevaba 3 años en Victorville, tras trabajar antes en la policía de Oakland. Creció en Rialto, se graduó en Carter High School y vivía en Fontana con su esposa e hijos. Fuera del trabajo, entrenó fútbol en su antigua secundaria entre 2015 y 2017 y también jugó en la National Public Safety Football League. Sus amigos decían que amaba el deporte, pero su mayor alegría era ser padre. El dolor de la comunidad fue evidente. Una larga procesión escoltó su cuerpo por la Interestatal 15. Bomberos y rescatistas se alinearon en los puentes, mientras helicópteros sobrevolaban. Al día siguiente, la gente se reunió en el lugar del choque, dejando flores y velas. Su hermana Dominique dijo entre lágrimas: «Mi hermano era un buen hombre». No fue en vano, su tío Pedro Rivera añadió. Ponerse ese uniforme lo enorgullecía cada día. El 17 de abril se realizó un funeral en el Ontario Convention Center. Asistieron casi 3,000 personas. Sus hijos grabaron un mensaje que sonó en la ceremonia. «Te amo, papi. Eres mi héroe y te voy a extrañar». El acto cerró con salva de rifles, un sobrevuelo y la trompeta de honor. Después Turner fue acusado formalmente de homicidio en segundo grado, evasión y robo de vehículo. Se declaró inocente, con nueva audiencia fijada para el 12 de mayo. El ayudante Héctor Cuevas Jr. llevaba la placa número 3180. Deja a su esposa Mía, a sus hijos Noel y Keiro, a sus padres, hermana y hermano. Su muerte golpeó no solo a Victorville, sino también a oficiales en todo California. Lo que empezó como un reporte de auto robado, terminó con la pérdida de un esposo, un padre y un ayudante que ni siquiera debía trabajar ese día. Era el 8 de diciembre de 2023 en San Diego, California. Una familia de 4 viajaba en un Honda Sedán por la Interestatal 505, cerca de la salida de la calle 43. En el asiento trasero iban 2 hermanos, Malachi de 8 años y Mason Orozco Romero de 4. Su madre Victoria estaba en el asiento delantero, mientras que una amiga cercana de la familia, también niñera de los niños, conducía. Nada parecía fuera de lo normal. Un BMW que iba a casi 100 millas por hora chocó contra su auto. El Honda giró por un terraplén, se estrelló contra un árbol y se incendió. Malachi y Mason murieron al instante. Su madre y la niñera sobrevivieron, pero con heridas graves. El conductor era Ángel Velázquez Salgado, de 20 años. No tenía licencia y huía de la policía en una persecución a alta velocidad. Todo había empezado por algo menor, un faro roto. Al principio los agentes solo lo siguieron tras ver su coche en la calle 32. Cuando Salgado entró a una entrada que no coincidía con el registro del auto, intentaron detenerlo. En vez de frenar, aceleró. La persecución se extendió por autopistas, hacia el norte en la Interestatal 15, luego al este por la Ruta Estatal 94, y después hacia el sur por la Interestatal 505. En el camino pasó señales de alto, zigzagueó entre autos y hasta chocó a otro vehículo.
hiriendo a una mujer mayor. Testigos dijeron que alcanzó las 100 millas por hora. Terminó cerca de la salida de la calle 43. Salgado se desvió al costado e impactó al Honda con Malachi, Mason, Victoria y la niñera. El choque fue devastador. Los equipos de rescate llegaron rápido, pero los niños ya habían muerto. La madre quedó hospitalizada en estado crítico y la niñera sobrevivió con lesiones severas. Salgado huyó a pie. Incluso se quitó la ropa para esconderse en el barrio, pero lo atraparon a pocas cuadras. No solo estaba sin licencia, también había participado en otra persecución 7 meses antes. Fue arrestado y retenido con una fianza de $1 millón, luego revocada por los fiscales. Primero se declaró inocente, pero en agosto de 2025 cambió a culpable. Admitió 2 cargos de asesinato, 2 de homicidio vehicular grave, 2 de evasión con lesiones, 1 de atropello con fuga y otro de conducir sin licencia. Su sentencia está prevista para el 4 de septiembre de 2025 y enfrenta de 30 años a cadena perpetua. Malachi y Mason fueron recordados por sus sonrisas constantes. Su familia ya había sufrido. Su padre, Tyrone, había muerto el año anterior. Ahora Victoria, que vivía con lupus desde los 11 años, enfrentaba tanto lesiones físicas como el dolor de perder a sus hijos. La madrina de los niños, Brittany Fomabong, inició una colecta para cubrir los gastos del funeral y las facturas médicas. Ha recaudado más de $22,000 de una meta de 40,000. Escribió: «Esta tragedia no es justa. Solo agradezco todo el amor y apoyo». El choque desató un debate en San Diego. Victoria y la niñera presentaron una demanda, alegando que la policía nunca debió perseguir a Salgado por un faro roto. Documentos judiciales señalan que los agentes debieron suspender la persecución cuando el riesgo fue demasiado alto, sobre todo en hora pico. La Comisión de Prácticas Policiales de la ciudad recomendó permitir persecuciones solo si hay riesgo inmediato de vida, pero la Asociación de Oficiales de San Diego se opuso, diciendo que limitaría atrapar a personas ligadas a delitos graves. El debate creció aún más cuando otro oficial murió ese mismo año tras suspenderse otra persecución. Lo ocurrido el 8 de diciembre no fue solo un choque, fue una cadena de decisiones, un faro roto, un conductor que no quiso frenar, una decisión de perseguir. Malachi y Mason eran hijos, hermanos y niños con todo un futuro por delante. Ahora se han ido, dejando a una madre en duelo, una niñera devastada y una comunidad con preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Era el 22 de enero de 2019 en Birmingham, Reino Unido. Holly Burke, una agente de apoyo comunitario de 28 años, acababa de terminar su día. Fuera de servicio, conducía su Ford Fiesta por Lordswood Road, en la zona de Harborne. Esa misma noche, cerca de las 11:20, agentes en patrulla rutinaria en Erdington vieron un Renault Scenic a gran velocidad por la Aston Expressway. El conductor fue identificado después como Darren Ogom, de 42 años. Iba muy por encima del límite. Cuando intentaron detenerlo, se negó, iniciando una persecución de 14 minutos por algunas de las vías más transitadas de Birmingham. Ogom, desempleado y de Kings Norton, no tenía licencia ni seguro, y había consumido sustancias ilegales apenas 2 horas antes. Pruebas de sangre mostraron rastros 23 veces el límite legal. Aún así, decidió conducir. La persecución empezó en zonas residenciales, donde alcanzó más de 60 millas por hora en áreas de 30. Luego volvió a la Expressway, llevando su coche a 105 millas por hora, esquivando tráfico y adelantando por la derecha. La policía usó un dispositivo de púas para frenarlo, pero falló. Ogom pasó por encima. Desde allí, la persecución siguió hacia el centro de Birmingham. Cámaras después lo mostraron saltando semáforos en rojo, entrando en sentido contrario y pasando frente al City Hospital por Dudley Road a 70 millas por hora en zona de 30. A veces iba por el lado equivocado de la vía, poniendo a todos en riesgo. Para ese punto ya había recorrido más de 12 millas. Ogom luego dijo que entró en pánico al ver patrullas delante y detrás. Afirmó que usaba el coche de su esposa para buscar a un amigo en el hospital y no quería que lo confiscaran, pero su decisión tendría consecuencias irreversibles. Alrededor de las 11:30, a solo 120 yardas de un cruce principal, Ogom fue grabado a entre 73 y 83 millas por hora. El semáforo en Bearwood Road y Hagley Road se puso en verde para Holly Burke. Al avanzar, Ogom cruzó en rojo e impactó contra el lado del conductor de su coche. El choque fue catastrófico.
Los servicios de emergencia llegaron rápido. Paramédicos hallaron a agentes dándole reanimación. Tomaron el control, pero las heridas de Holly eran demasiado graves. Fue declarada muerta en el lugar. Ogon fue arrestado. Enfrentó cargos por causar muerte por conducción peligrosa, no detenerse, manejar sin licencia ni seguro y bajo los efectos. Se declaró culpable. En ese momento, Ogon recién había salido de prisión. Su historial se remontaba a 1993, con 44 condenas. En 2001 cumplió 18 meses en Panamá por contrabando. En 2008 recibió 6 años tras 2 robos, uno con arma real. En 2015 fue condenado a casi 5 años por usar un arma falsa. Ahora en libertad condicional, temía volver a prisión. El 21 de febrero de 2019, la Corte de Birmingham lo sentenció a 9 años de cárcel y 3 más de libertad extendida. Fue inhabilitado para conducir por 16 años. El juez lo llamó un grave peligro para la sociedad. Holly Burke había sido PSEO solo 14 meses. En Nechells con el equipo de Washwood Heath. Vivía en Marston Green, Solihull, y fue recordada como dedicada, amable y siempre sonriente. Su muerte conmovió a la policía de West Midlands. Cientos de agentes asistieron a su funeral, formaron un pasillo de honor y compartieron recuerdos de su calidez. Su familia la describió como alguien que siempre ponía a otros primero. Líderes policiales y vecinos hablaron de la profunda pérdida sentida por todos quienes la conocieron. La vida de Holly terminó en un instante causado por elecciones imprudentes. Una persecución de 14 minutos, más de 12 millas, velocidades de más de 100 millas por hora. Para su familia, sus colegas y los agentes que intentaron salvarla, el 22 de enero de 2019 será siempre un día de pérdida insoportable.